Gloria a Dios, hermanos de la Iglesia de la Paz, gracia y paz les deseamos en el nombre de Jesús. Hermanos, hoy tenemos un tema de vital importancia en la vida del cristiano, como lo es el perdón. Y ese es el título del tema de hoy. Yo quiero decirles que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, ustedes saben que ocurre un milagro dentro de nosotros, porque nuestro espíritu humano es regenerado y a partir de ese momento nos convertimos en hijos amados de Dios. Sin embargo, toda nuestra vida anterior, toda nuestra formación anterior, nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestro temperamento, habían venido siendo deformados prácticamente en el mundo. Y cuando este espíritu nuestro, el espíritu personal, es regenerado, tenemos la oportunidad de desarrollar una nueva vida. Es como que si partiéramos de cero en Cristo Jesús. Y a través del proceso de santificación, hermanos, nosotros en la medida que nos sujetemos en obediencia a ese proceso de edificación en nuestra iglesia, nosotros vamos a ir creciendo en lo espiritual. Ustedes saben que como nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que orar y tenemos que entrar en un proceso que se denomina devocional con Dios en nuestra intimidad, en ese proceso, en esa dedicación de ese tiempo a solas con Dios, nosotros, hermanos, vamos a entrar en ese proceso de liberación. Y en un proceso de liberación, lo que significa es un proceso de despojarnos de todo lo viejo para recibir todo lo nuevo del Señor. Y ahí está incluido la revelación del perdón. Hoy vamos a hablar específicamente del perdón, el cual es un mandamiento del Señor y es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener muy claros, porque Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados. Nosotros después que recibimos al Señor, fuimos perdonados de todo lo que habíamos hecho antes de Cristo. Pero ahora te toca perdonar a ti, a tus semejantes, a tus parientes, a tus familiares, a todas aquellas personas que de alguna manera te infligieron algún daño o alguna ofensa. Entonces vamos a comenzar con esta palabra en Mateos capítulo 6, versículo 12 al 15. Vamos a leerlo en la palabra de Dios, hermanos. En este caso estoy utilizando la versión Reina Valera y en el capítulo 6, en el versículo 12 al 15, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, quería antes de continuar hacer mención de qué es lo que nosotros entendemos por perdón bíblico. Perdón bíblico no significa disculparse, es pedir perdón. Es perdonar. No es yo te disculpo, yo pido disculpas, no, es perdón. Estamos hablando del
perdón bíblico. Hay personas que acostumbran a decir, vengo a ofrecer una disculpa por la ofensa que yo he causado. No, vengo a pedir perdón por la ofensa que yo he causado. Tampoco se dice, ya yo pasé la página. Eso no es bíblico, mis hermanos. Si hay alguna persona que va a pedirte perdón, hermano, tú tienes que decirle, yo te perdono. También te vengo a pedir perdón. Hay una persona que te viene a pedir perdón y tú dices, no tengo nada que perdonarte, a sabiendas que recibió un agravio de parte de ti y tú vas a perdonarlo. Tú tienes que enseñar a esa persona a decirle, mira, yo quisiera que tú me dieras tu perdón, que tú me perdonaras de boca, te perdono. Entonces, quiero dejar esto claro porque hay muchas malas interpretaciones y confusiones con relación a estas expresiones. Vamos a dar una definición de perdón. Pudiesen ser muchas. Tú pudieses conceptualizar y derivar tu propio concepto de perdón. Pero vamos a hablar de este que está aquí. El perdón bíblico es parte del proceso de liberación del cristiano. Como yo les hablé inicialmente en la introducción, que les decía que la liberación es un proceso en el cual tú te vas despojando de todas aquellas cosas que aprendiste mal en tu vida anterior, antes de Cristo. El perdón no es un sentimiento, mis hermanos. Repito, no es un sentimiento, es una decisión que tú tomas. Es vivir con el recuerdo. Perdonar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a no vengarse o a no reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden ni más ni menos afectadas. Mediten bien esta definición, este comentario que les acabo de hacer. Es muy interesante. Nosotros, hermanos, hablando de hermanos de la fe, nosotros sabemos que está la promesa de vida eterna. Hermano, si tú perdonaste a tu hermano, dijiste que lo perdonaste, y tú a ese hermano no lo vuelves a tratar, no lo vuelves a ver, no lo tomas más en cuenta. Hermano, la idea es que se restaure todo, se restaure, después del perdón, se restaure la relación con esa persona. ¿Cómo vamos a hacer cuando estemos en el cielo y nos consigamos a ese hermano allá? Porque de hecho, vamos a tener conciencia. Bueno, entonces, yo quisiera aclarar aquí una confusión que muchas veces tenemos con relación a lo que es liberación, hablando de que como el pecado es parte de un proceso de liberación, yo quisiera decirle que liberación no es esa tendencia de algunas iglesias de montar un show donde los demonios hablan a través de la boca de las personas y también las personas botan espuma por la boca. Nosotros estamos claros, eso es una manifestación del poder de Dios cuando esas personas ocurre eso, pero las personas están hablando, tal vez sean demonios, pero esa no es la manera de actuar. Jesucristo en ninguna manera entabló conversación con los demonios, ni tampoco, claro, si hubo manifestaciones de liberación, como botar espuma por la boca, caerse en el suelo, desmayarse, etcétera, pero no eso de estar, tú no necesitas hablar nada con el demonio. El demonio es en el nombre de Jesús, tú sales fuera en el nombre de Jesús. No le vas a preguntar el nombre, la cédula, no. Eso no es necesario, hermano. Entonces, eso no es bíblico. Ahora, lo que quiero decirles es que cuando nosotros perdonamos, nos estamos autoliberando. Cuando perdonamos, y esto lo debemos hacer todos los días a través de ese proceso de santificación durante la realización de tu devocional en la intimidad con Dios. Tú no tienes que estar esperando un evento
un show en tu iglesia para que tú puedas liberar perdón. Tú puedes liberar perdón todos los días. Si tú eres un creyente, un cristiano comprometido con Dios, todos los días en tu devocional con Dios, tú le pides al Señor, tú le pides en el nombre de Jesús, Padre, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos para ver si hay en mi camino de perversidad, para que tú me puedas guiar por el camino eterno. Entonces, esa es la manera, hermano. Y perdonas a la persona que te venga en ese momento a la memoria o que esté en la situación de perdón. ¿A quiénes tenemos que perdonar? A los que están en deuda moral, económica, afectiva, por haberme rechazado, humillado, abusado, injuriado, perjudicado de alguna manera. Para yo recibir el perdón de Dios, yo debo perdonar a mi prójimo. Lo acabamos de leer en la palabra base de este tema de hoy, ¿verdad? ¿Y cuántas veces yo debo perdonar a las personas? Yo les voy a leer acá cuántas veces nosotros, además de perdonarlo, cuántas veces debo perdonarlo si esa persona vuelve a pecar contra mí. Vamos a ver Mateo capítulo 18 en su versículo 21 al 22. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, eso es todos los días se renueva la misericordia del Señor y se renueva la capacidad de perdonar. Si nosotros queremos entrar en la presencia de Dios y disfrutar de las bodas del Cordero, debemos pedir perdón por nuestras ofensas a Dios y también liberar perdón, o sea, perdonar a otros que nos han ofendido. Yo sé que no es fácil. No es fácil pedir perdón. No es fácil pedir perdón. Pero es un ejercicio diario que nosotros tenemos que hacer. Hermano, el perdón es un mandamiento del Señor. Y es, si se puede decir, un requisito indispensable para tú ganar tu salvación. Es difícil pedir perdón por la vergüenza y también por la falta de revelación. Pero como somos cristianos y conocemos la palabra, debemos hacerlo. Y si no tenemos la revelación, debemos pedir revelación e iluminación. En este caso, nuestro arrepentimiento debe ser mayor que nuestra vergüenza. La puerta de la salvación es el perdón. Si no podemos perdonar o no pedimos perdón, esto se va a constituir en un argumento para que Dios no perdone nuestras faltas u ofensas, como está escrito en esta palabra inicial que leímos en Mateo capítulo 6, desde los versículos 12 al 15, en los últimos dos, en el 14 y en el 15, si perdonas a tu prójimo o perdona las ofensas de tu hermano, Dios te perdonará, de lo contrario no recibirás ese perdón. Y si Dios no te perdona, mi hermano, nuestras ofensas, entonces no tenemos salvación. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos entender que el perdón no es para beneficiar al agresor o al ofensor. Grábate esto, hermano. El perdón es para nuestra liberación. Y al liberarte, eres bendecido. Debemos andar siempre en una actitud de perdonador, todo el tiempo, todos los días, en todo momento. Porque, hermanos, siempre vamos a recibir ofensas. Inclusive cuando nosotros como cristianos salimos a predicar la palabra
o vamos a tocar puertas, vamos a hacer evangelismo de calle, hermanos, generalmente las personas nos ofenden. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Perdonar a esas personas. En el nombre de Jesús. Yo quiero dejarles aquí un ejemplo bíblico de las consecuencias que nos trae el no perdonar. Hay en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en los versículos desde el 23 al 35, una parábola llamada la parábola de los dos deudores. Parábola de los dos deudores. Y yo quisiera que ustedes utilizaran esta parábola como tema de estudio para su reunión semanal, para su célula o para su altar familiar. Léanla, analícenla y vean. Y yo quiero mencionarles solamente el último versículo, reafirmando lo que ya dijo el Señor en su palabra en este mismo Evangelio de Mateo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces es necesario que nosotros perdonemos para recibir perdón de Dios. Hermanos, consecuencias por no perdonar. Entristecemos al Espíritu Santo y perdemos la comunión con Él. Esa es una consecuencia de no perdonar. Contristamos, entristecemos al Espíritu Santo. Y esa es la razón muchas veces por las cuales siempre estamos diciendo, bueno, Señor, pero mis oraciones no son respondidas. Bueno, pero ¿por qué yo no tengo poder? ¿Por qué no se manifiestan los dones del Espíritu en mí? Hermano, vamos a ser sensatos, vamos a nosotros confesar nuestros pecados, vamos a perdonar nuestros pecados. Es necesario, por tanto, nosotros, como Iglesia de la Paz, nosotros hacer el ejercicio del discipulado. En ese tiempo de discipulado, nosotros tenemos la ventaja de poder confesar a un hermano determinado, de preguntar, de prestar cuenta de tu vida, de cómo te estás sintiendo y si necesitas el perdón y una orientación para que no te ocurra esto, para que no vayas a dejar de perdonar y vayas a crear una amargura de corazón en ti, que ahora lo vamos a comentar. Nos impide recibir el perdón de Dios, ya lo vimos en la palabra. Si tú no perdonas a tu ofensor, no perdonas a tu hermano, entonces, hermano, tú no vas a recibir el perdón de Dios. Está comprobado que la falta de perdón provoca enfermedades físicas. Produce enfermedades físicas, está comprobado. Nosotros conocemos el testimonio, mi esposa y yo, una hermana de la fe que comenzó los caminos junto con nosotros hace mucho tiempo. Ella murió de cáncer y la razón principal de la enfermedad del cáncer fue por no perdonar a su padre que la abandonó. Y aún en el lecho de enfermedad, ella decía, comentaba, se quejaba y lo repetía una y otra vez, no, yo no perdono a ese hombre, no, yo no perdono a ese hombre porque ese hombre me abandonó. Y aunque todo el mundo oró por ella, pastores, hermanos de la fe, personas con dones espirituales de sanidad, de milagro, no se produjo la sanidad, hermanos, porque simplemente ella no perdonó a su padre y se fue, partió sin perdonar. Abrimos puertas a Satanás y quedamos expuestos a la amargura de corazón. El problema de la amargura de corazón es que tanto nosotros como los demás son influenciados por esta amargura. Yo, amargura de corazón, pierdo mi salvación y yo pudiese contaminar a los demás o podría contaminar a los demás. Cada vez que yo me quejo, cada vez que yo hablo de mi situación, hermano, ténganlo por seguro que vas a contaminar a alguien. Porque si esa persona está a un momento
de tal vez arrepentirse por algo y oye ese mal testimonio que tú tienes de tu falta de perdón, seguramente que ese demonio le va a entrar por el oído y va a contaminar su corazón. Vamos a hablar de eso, raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15. En Hebreos capítulo 12, en su versículo 15, dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, pierdes la gracia de Dios, pierdes el favor inmerecido de Dios cuando tú alcanzas esa circunstancia en tu vida de raíz de amargura. Y la raíz de amargura es una falta de perdón que ya tiene mucho tiempo, de que ya no has tomado la decisión, o tal vez tú digas, no, yo no siento todavía que lo debo perdonar. O muchas personas dicen, ¿tú crees que yo te voy a perdonar por lo que hiciste? Por lo que hiciste, tú no mereces perdón. Sí, hermano, todos merecemos perdón. Porque si todos nosotros fuimos perdonados por el Señor Jesús, por nuestro Padre Celestial, hermano, ¿quién eres tú para no perdonar? Generalmente la persona que no perdona siempre está quejándose de su agravio u ofensa y declarando que nunca va a perdonar la ofensa. De la falta de perdón a la amargura hay un pequeño paso. Y si no nos arrepentimos, si no tomamos la decisión de cambiar nuestra mentalidad para que cambie nuestra manera de actuar, eso lo vimos en un tema anterior, vamos a contaminar a otro con nuestra raíz de amargura cada vez que nos quejemos de nuestra ofensa. Ahora bien, ¿qué actitudes debemos asumir para perdonar? Ya hablamos cuando leímos Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, del versículo 21 y 22, que nosotros debemos andar en todo tiempo en una actitud de perdón. Debemos perdonar. Debemos pedir perdón y debemos perdonar a otros. No espere, hermano, que venga el deseo de perdonar, porque ese deseo nunca va a llegar. Porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido en cualquier momento, estando en amargura, estando en falta de perdón, decido perdonar en ese instante y vas a ser liberado en el nombre de Jesús. Otra de las actitudes en las cuales debemos andar es, debemos despojarnos del orgullo. Debemos andar en humildad de corazón. Debemos ser mansos. Debemos despojarnos de toda obstinación. La obstinación es esa actitud cuando tú dices, no lo voy a perdonar, y cada vez que te acuerdas, no lo perdono, y esa actitud no es consona con un cristiano. Entonces, en líneas generales, hermanos, esas son algunas de las actitudes que podemos asumir o que debemos asumir para nosotros poder perdonar y para nosotros poder pedir perdón. ¿Cómo alcanzar el perdón? ¿Cómo hago? Hermano, la clave está en la palabra de Dios. Seguir las pisadas del Maestro Jesús para alcanzar el perdón. En Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice así: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo escupieron, le arrancaron la barba, lo traicionaron, soportó el rechazo de Pedro que lo negó, sus amigos huyeron y lo abandonaron, los judíos lo rechazaron, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Pero aún así, hermano, estando ya en agonía de muerte, dijo así:
Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y él mismo perdonó a todos, a toda la humanidad. Entonces, si tú quieres decir, pero ¿cómo hago? Hermano, cuando a ti te ofendieron o te abusaron, cuando te humillaron, cuando te abusaron, cuando te ofendieron, ¿tu sufrimiento fue igual al de Jesús? A ti te clavaron las manos en una cruz, te clavaron los pies, te latiguearon, te arrancaron la barba, te dieron cachetadas con un madero. No, hermano. Entonces, si Jesús nos perdonó, aún estando en esa circunstancia de sufrimiento, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Yo te animo, te motivo, hermano, a que sanes tu corazón y no pierdas tu salvación. Ahora vamos a ver algunos beneficios del perdón. Aquí viene lo bonito. Recibo la bendición de ser perdonado por Dios. Pero eso, hermanos, eso hay que sentirlo. Cuando nosotros perdonamos a alguien, nos liberamos del perdón que necesitamos, porque tal vez no sea a una sola persona a quien tú debas perdón. Sentimos un gozo indescriptible, como que si tuviera quitado un peso de encima. La alegría en el espíritu es indescriptible. Cuando lo hacemos, el diablo no tiene ningún argumento para acusarte delante de Dios, hermano, y tú comienzas a ser bendecido y prosperado en todos tus caminos. Aseguro la misericordia de Dios. ¿Quiénes vamos a recibir misericordia? Aquellos que fueron misericordiosos, dice la palabra. Permito que el Señor sane mis heridas emocionales y psicológicas. Toda magulladura, todo resentimiento es sanado, hermanos, por el Señor. El Señor toma cuenta de nosotros cuando nosotros perdonamos. Mientras nosotros estamos en esta actitud de falta de perdón, es como que si estuviésemos atados a esa persona. El tiempo se detiene. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes cómo el tiempo se detiene, que aquellas personas que tienen falta de perdón mantienen en la mente a aquella persona a quien no han perdonado. Y resulta ser que aquella persona que te abusó, que te humilló, que te ofendió, cualquiera que sea la falta, hermano, la mantienes ahí. Cada vez que a lo mejor vas caminando, hueles un perfume o eso te trae a la memoria esa circunstancia. Y otra vez vuelves a pensar en aquella circunstancia. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Una vez que tú perdonas, hermano, rompe la cadena. Se rompe toda ligadura. Se rompe toda cautividad. Las puertas de las cárceles espirituales en las cuales tú puedas estar inmerso son abiertas. Entonces, para bendición del Señor y para gloria de Dios, para que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Tú no pretendas en una circunstancia de falta de perdón o raíz de amargura ir a ministrar a otras personas, hermano, porque lo más probable es que vayas a contaminarla con tu circunstancia. Decimos que cuando nosotros predicamos la palabra o cuando nosotros discipulamos, estamos transfiriendo vida. Pero la vida que tú transfieras no sea una vida negativa, sea la vida de Dios, la vida de Cristo, y que sea para edificación. Entonces, también, hermanos, otro beneficio del perdón es renuncio a mi deseo de vengarme. Hermano, mire, lo primero como humano que nos viene a la mente cuando alguien nos ofende o cuando alguien nos hace algún mal es vengarnos. Y la palabra dice que el Señor dice, yo les daré
el pago, mía es la venganza. El Señor es quien se venga por nosotros. Bueno, mis hermanos, ahora yo quisiera que nosotros hiciéramos aquí como parte de este mensaje una pequeña ministración de perdón. Hermanos, no hay una oración mágica o una oración fija por medio de la cual tú tengas que pedir perdón. Tú puedes, en tus palabras de acentavo, en tus palabras sencillas, tú puedes pedirle perdón al Señor. Puedes perdonar a todos aquellos que te ofendieron. Y no solo, hermano, a las personas que tú perdonas en tu intimidad, perdonas en una administración, no solo la vas a perdonar ahí. Si la persona está viva, hermano, el ejercicio de restitución tiene que ser hecho. El ejercicio de restitución es, después que yo la perdoné delante del Señor, voy delante de la persona y me humillo delante de ella. Acuérdense, Jesucristo fue humilde, manso y humilde de corazón. Y para demostrar la humildad, tú tienes que ir frente a la persona. Yo te recomiendo que hagas un ejercicio de escribir en un tiempo a solas, mientras estás en oración, al principio, al final de la oración, hagas un resumen de todas aquellas personas, hace una lista de todas aquellas personas a quien tú tienes que perdonar. Y por supuesto, tú vas a hacer ese ejercicio de perdón. Yo quisiera que cada uno de ustedes quédense ahí en donde están cada uno. Vamos a cerrar los ojos y yo quisiera que repitieran esta oración conmigo. Diga así: yo reconozco que no he perdonado, que me he llenado de resentimientos y de amargura, pero hoy procedo a despojarme de este peso que me aflige. Decido voluntariamente perdonar a. Usted nombra a la persona o persona a quien usted va a perdonar. Señor, yo decido perdonarlo o perdonarlos en este momento. Y te pido que sanes mis heridas y las cicatrices para que al momento que yo vea esa persona o que venga a mi mente un recuerdo, esas heridas estén cicatrizadas y no se vuelvan a abrir. Yo también pido perdón a todas aquellas personas a quienes he ofendido. Me comprometo contigo, Señor, para no volver a cometer el mismo error. Lo creo y te doy gracias por esta administración que está alcanzando a muchas personas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret por esta administración de liberación y perdón que nos has concedido. Hermanos, vamos a ministrar ofrendas, primicias y diezmos. Ustedes saben que cuando nosotros damos al Señor, estamos haciendo un acto de adoración. Y yo quiero que a partir de este momento, ustedes cada vez que vayan a ministrar ofrenda, digan, vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Segundo principio para ofrendar. Dios no ve cuánto entregamos, sino cuánto retenemos. En este caso vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Ese pasaje se llama la ofrenda de la viuda. Y dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobraba, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús afirmó a sus discípulos
en el último versículo de este texto que todos los que dieron lo hicieron de lo que les sobraba, pero la viuda dio de su pobreza. Hizo un sacrificio. Y la vida cristiana es una vida de sacrificio, además de ser una vida donde nosotros tenemos que ser sensatos y sinceros. La ofrenda de la viuda muestra su compromiso con Dios. Y además de mostrar su compromiso con Dios, muestra su fe y su dependencia en el Señor. No es la cantidad lo que importa, pero sí la actitud al momento de contribuir, al momento de dar. Dar sin esperar recibir nada a cambio, solo lo que está establecido en la palabra de Dios por el acto de yo cumplir con ese principio. Se debe dar con alegría de corazón, porque Dios bendice al dador alegre, sin una motivación egoísta y con el sacrificio con la que ella ofrendó, mostró todo esto que estamos hablando. Dios sabe todas las cosas. Él sabe cuando damos con generosidad. Él es quien nos provee. Él nos ve todo el tiempo. Nuestro Dios es un Dios que no duerme. Él está en control de todo. Él no duerme y Él ve a los justos, ve a toda la creación. Y en proporción a lo que nos ha dado, y también sabe cuando damos poco, guardando lo mejor para nosotros y no para el Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y quiero orar para todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de dar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros consagramos estos diezmos, ofrendas y primicias para gloria y honra de tu nombre. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno conforme al principio por el cual Él dio, ya sea diezmo, ya sea ofrenda, ya sea primicia. Yo te pido, Padre, para que tu bendición sea derramada sobre cada uno, que los cielos se abran, que la abundancia, Señor, fluya en sus vidas y que también vengan sobre ella, sobre esa persona, ideas, que vengan ideas, vengan oportunidades, Señor, y que venga sobre ella tu bendición sobre todo, en el nombre de Jesús. Para aquellas personas, Señor, que no dieron porque no tienen la revelación, yo te pido, Señor, para que tú les des la revelación e iluminación, para que ellos cumplan con este principio, para que también sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a ministrar la Santa Cena del Señor. Pero antes de llegar a la administración de la Santa Cena, en la oportunidad de haber hablado de este tema, de haber ministrado este tema del perdón, yo quiero extender un poquito la explicación referente a cuándo tomamos nosotros la cena de manera indigna, como está contenido en la palabra de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 27 hasta el 32. Yo quiero explicarles de una manera más clara que nosotros tomamos la Santa Cena de manera indigna, hermanos, cuando no hemos perdonado a nuestro hermano, cuando tenemos algún pecado sin confesar y no hemos pedido perdón a Dios. Entonces quiero dejar esto claro para que sea punto de enseñanza, hermanos, y ustedes conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Vamos a continuación a leer primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo: toman y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de tomar la Santa Cena, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Quiero resaltar aquí
en la parte referente a la participación indigna de la Santa Cena, dice que así que cualquiera que come este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Prácticamente será culpable de la muerte de Jesús. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Y el último versículo que leo es el 31, que dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El siguiente paso, después de recordar la palabra del Señor, nosotros vamos a consagrar los elementos. Quiero explicarles, mis hermanos, que ustedes pueden ver acá un bollo de pan. Nosotros vamos a consagrar parte de ese bollo de pan. Ese bollo de pan se va a convertir en el cuerpo de Cristo por la fe y por la oración. Y tenemos aquí, en este caso, no tenemos vino, tenemos agua. Y esto no es un error ni es una herejía. Hermanos, nosotros podemos, en caso de no tener el vino, no abstraernos de comer la Santa Cena o de realizar la Santa Cena por la falta de vino. Nosotros podemos utilizar agua o cualquier líquido sustitutivo, porque por la fe, como les acabo de decir, y por la oración, nosotros convertimos ese líquido, lo convertimos en la oración en la sangre de Jesús, la sangre que Jesús derramó en la cruz por nuestros pecados. Entonces vamos a continuación, yo voy a tomar un trozo de pan, ustedes el trozo de pan que a ustedes les fue entregado, ustedes lo pueden colocar aquí enfrente y nosotros declaramos que este pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido, que fue molido por nuestros pecados y llevó todas nuestras enfermedades. Este líquido representa la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y representa también la sangre del nuevo pacto. A partir de este momento, este líquido que está aquí representa y es la sangre de Cristo. Vamos a participar de los elementos de la Santa Cena. Tomamos el pan y participamos del vino. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, y te recordamos la muerte del Señor Jesús y recordamos también su promesa de que Él volverá. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.